Bereshit bara Elohim et Asamaim beet Aretz. Bearet estaba tohu babohu y habían tinieblas sobre la faz del abismo. Y Rúa de Elohim se movía sobre la faz de las aguas y dijo Elohim sea la luz y es la luz. La luz verdadera que ilumina a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no los recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le diste el poder de ser hechos hijos de Elohim. Gracias a Elohim por cada capítulo, por cada momento que tenemos en su presencia, por cada momento que venimos al Evangelio que da testimonio de la palabra de Elohim y del testimonio de su Hijo, porque cada momento que venimos al Evangelio es un momento de comunión con nuestro Padre, es un momento de una relación personal, es un momento de verdaderamente crecer en el conocimiento de la vida eterna. Damos gracias porque en el capítulo 20, gracias por nuestro hermano Manuel Kiala y por todos aquellos que Elohim ha permitido que puedan recibir su testimonio, el testimonio de una fe sencilla, el testimonio de un hombre que sencillamente ha recibido el testimonio del Espíritu, ha recibido a aquel que Elohim envió y tienen una relación personal a través de su vida diaria, a través de las necesidades, una relación personal con aquel que venía tratando con él desde, pudiéramos decir, desde antes que naciéramos. Ya él nos había elegido y aunque no lo habíamos conocido, él siempre estuvo con nosotros, como está con todos aquellos que él ha elegido hasta que despiertan el espíritu, hasta que realmente nacen de nuevo, hasta que realmente se dan cuenta y tienen conciencia de que verdaderamente son hijos de Elohim. Que la gracia y la paz sea con aquellos que, como decir, resucitamos de entre los muertos, con aquello de que por oír, por mirar, por oír la voz de Elohim, por creer, por recibirle, han resucitado realmente de entre los muertos, porque así dice que hemos pasado de muerte a vida y que el que está en el Hijo tiene la vida, el que no está en el Hijo no tiene la vida. Por su gracia vamos a comenzar este capítulo. Continuamos en el capítulo 4. Es un capítulo que tiene diferente contexto. En primer lugar, el contexto de estando él en Judea, cercano a donde estaba purificando, a donde estaba bautizando Juan, y que surge la contradicción entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, y donde se le dice a Juan que aquel del cual había dado testimonio, pues sus discípulos estaban bautizando y muchos le seguían,
lo que trae por consecuencia que Juan testificara nuevamente de aquel que había descendido del cielo. También en este contexto está el encuentro de la mujer samaritana con el Mesías en el pozo de Jacob, y que de algún modo muestra cómo no solamente el pueblo judío, es decir, aquellos a los cuales y por los cuales verdaderamente Él vino y estuvo entre ellos, pero ellos no lo recibieron. Y también por Israel, porque Israel, recordamos que está formado por 12 tribus, que no es solamente Judá, son 12 tribus, y que esas 12 tribus reaparecen nuevamente en el libro de Revelaciones. Es decir, que ante los ojos de Elohim, su pueblo está formado por 12 tribus. Y que en representación de las tribus del norte está esta visita que él hace, donde dice que le era necesario pasar por Samaria. Y este encuentro con esta mujer, un poco que testifica no solo ya de que los judíos, o Judea en este caso, Judá, que era la tribu a la cual se le había dado el reino y el sacerdocio, había sido infiel en la boda de Caná, por supuesto. Se muestra que realmente él era el esposo. Sin embargo, la novia estaba, como queriendo decir, casada con otro. En el caso, proféticamente hablando, del encuentro con la mujer samaritana, pues testifica también de que no solamente Judá, sino también Samaria, en representación del reino del norte, se había también prostituido, y ante los ojos de Elohim había tenido 5 maridos. El que tenía en ese momento no era su marido, en este caso Roma, hablando proféticamente. Así que también el reino del norte, las tribus del norte, se habían prostituido. ¿Por qué? Porque realmente no estaban adorando al Creador, no estaban adorando al Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. No estaban obedeciendo sus mandamientos, y de una manera especial un mandamiento que le dejó Moisés antes de morir, que un profeta como él, Elohim iba a enviar, y que a él debían de recibir y de escucharle y obedecerle, cosa que Judá en este caso no solo, como decir, no lo recibió, no creyó realmente en el Mesías. Como dice el testimonio que él le da a Nicodemo, y es que todos debemos nacer de nuevo, tanto los judíos como los samaritanos, es decir,
aquellas tribus que están dispersas en todo el mundo, todos debemos nacer de nuevo por mirar, recibir y creer en el Hijo de Elohim. Eso es como decir lo básico para poder ver y para poder entrar en el reino de Elohim, en el reino de los cielos. Estoy diciendo estas cosas, hermano, porque, como siempre digo, el nivel de información que hay en el mundo es muy grande. El nivel de información en todo el sentido de la palabra. Como digo, y cuál es el consejo que nos da las Escrituras y nuestros hermanos, es de que debemos examinarlo todo, retener lo bueno, pero siempre partiendo de las enseñanzas que nos dejó nuestro Mesías y nuestros hermanos los apóstoles, que debemos probar el Espíritu a ver si es de Elohim. Es, hermano, la regla infalible, además de la fe en el Mesías, de creer en el Mesías, de obedecerle, de obedecer los mandamientos de Elohim. La regla infalible es escuchar y probar el Espíritu. De alguna manera, en todos los niveles de información que se dan, siempre aquella persona que se considera estar inspirado por Dios, de alguna manera siempre va a mostrar el Espíritu que está en él, porque en sus confesiones, en su manera de hablar, siempre y de algún modo va a testificar y va a, como decir, dejar entrever el Espíritu que lo está inspirando. Esa es la regla infalible para conocer si estamos ante el Espíritu del anti-Mesías. Esto es importante para nuestro tiempo, porque realmente, como le digo y le repito, el nivel de información y de enseñanza que hay no solamente en la internet, sino a nuestro alrededor, es como decir, el proselitismo religioso es verdaderamente grande, es como decir insistente. Por supuesto, también la preparación teológica que muestran muchas de las personas que se dedican, por supuesto, a traer enseñanzas, a dar enseñanzas. No digo que todo sea falso, que todo sea mentira, pero aunque hay cosas que verdaderamente son verdad y están en las Escrituras, sin embargo, cuando los apóstoles, nuestros hermanos que caminaron, que comieron, que le tocaron, que le vieron, que le oyeron, que le miraron, nos dejaron esta enseñanza, es precisamente para poder preservar nuestra salud espiritual, para poder preservar nuestra fe, nuestra manera de creer
para poder tener una comunión verdadera con aquellos que son hijos de Elohim, y porque al poder reconocer los espíritus que inspiran es decir, los espíritus que están inspirando a aquellos, y entre ellos me cuento yo, por supuesto, pues no solo estamos preservando nuestra salud espiritual, sino que también estamos agudizando nuestros sentidos, estamos discerniendo entre la verdad y la mentira. Realmente, pongamos un ejemplo. En el tiempo en que el Mesías vino al mundo de forma corporal como hombre verdadero, pues solamente él era portador de la verdad. Y en ese momento solamente Juan el profeta fue el único que tenía el espíritu de Elohim, que estaba siendo inspirado por Elohim, era Juan. Lo que estoy diciendo, hermano, que miremos solamente el testimonio del Evangelio para que nos demos cuenta que el mundo está más lleno de falsos profetas, de falsos maestros. El mundo está lleno de información que al final, aunque muchas están basadas en las Escrituras, sin embargo, al final pueden llevarte a la confusión y te pueden sacar del camino de la verdad. Hay un principio en el testimonio de las Escrituras que dice: maldito es el hombre que confía en el hombre. De manera, hermano, que el creer no es para tener vida. El creer para poder ver y entrar al reino de Elohim, lo mejor es no confiar en nadie, no confiar en ningún hombre, porque para eso Elohim estableció a su Hijo como el camino, como la verdad y como la vida. Nos hemos acostumbrado a no usar los sentidos que nos dio nuestro Creador, como testificaron los apóstoles, que ellos no solo vieron al Mesías, lo oyeron hablar, comieron con él, lo tocaron, caminaron con él. Es decir, que los 5 sentidos de los discípulos pudieron discernir quién era la persona que estaba con ellos, quién era el maestro al cual ellos estaban siguiendo, y ellos pudieron a la postre discernir que este era el Hijo de Elohim y que este era el Mesías, que era el Rey de Israel. Los hombres de Samaria también pudieron verlo, pudieron oírlo, se pasaron 2 días con él. Significa que le vieron, es decir, ellos lo recibieron, le dieron hospedaje, compartieron el alimento con él. Así que, hermano, los hombres de Samaria pudieron discernir que verdaderamente, no solo por el testimonio de la mujer, sino porque ya ellos pudieron probar
el espíritu que estaba en él y sabían que este era el Salvador del mundo, y así testificaron que no solo creían por la palabra de la mujer, sino que ellos mismos habían podido comprobar que este era el Mesías y el Salvador del mundo. Es importante, hay mucha, como decir, contradicciones, hay mucha, unos piensan una cosa, otros piensan otra, unos creen una cosa, otros creen otra, y todo lo tratan de mostrar por medio de las escrituras. Si alguno de los que hoy están recibiendo este testimonio, es decir, si alguno de los que está mirando este capítulo tuvo la oportunidad de ver el capítulo anterior, se darán cuenta que este hermano no tiene un conocimiento teológico, sin embargo, tiene una relación personal con el espíritu de Elohim. Él da testimonio a esto. Lo que quiero decir, hermano, es que lo básico es la fe, la creencia en aquel que Elohim envió. Y como dice, y como él mismo le dijo a los discípulos, que solamente cuando tú tienes una fe sencilla, pues el cielo se va abriendo. Cosas mayores, cada día se van abriendo ante nuestros ojos, se hacen visibles ante nuestros ojos para que nuestra fe crezca, para que nuestra confianza, nuestra creencia en aquel que nos está pastoreando, porque Él es nuestro pastor, en aquel que está guiando nuestras vidas, sea cada vez mayor. Fíjense cómo ellos salen de su casa, van a hacer una gestión distante de la casa. Sin embargo, la voz del Espíritu le dice que retornara al hogar, y él obedece a la voz del Espíritu. De manera que cuando llega a la casa se da cuenta de que había un incendio en su casa producido por un cortocircuito en la instalación eléctrica. De manera que si él no obedecía esa voz, la voz del Espíritu que le estaba hablando, el testimonio que le estaba dando el Espíritu, pues sencillamente lo perdía todo. Así es la importancia de reconocer, de experimentar esa comunión personal con nuestro Padre. ¿Por qué? Porque en ello no solo nos está protegiendo del incendio en un hogar, en una casa, sino también nos está protegiendo de la muerte. ¿Por qué? Porque separado de Él es morir. Alejarnos de Él, no creer en el Hijo. Creer en el Hijo. El que cree en el Hijo tiene la vida. Pero el que no cree en el Hijo no tiene la vida. Está, como dice, que hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su final es la muerte, es camino de muerte. Es como un resbaladero. Es por eso, hermano, que él le dice a esta mujer
en el capítulo 20, en el versículo 21 del capítulo 4 del Evangelio Eterno, le dice el versículo 21, mujer, créeme. Fíjense, dice, mujer, coma, créeme. Es como un mandamiento, créeme. Tenme confianza en lo que te digo. Créeme ciegamente como un mandamiento. Tenme confianza. Puedes depositar tu vida en mis manos. Esa es la fe, hermano. La confianza que tenemos de depositar nuestra vida en sus manos, sabiendo que Él no nos va a traicionar, que Él no nos va a engañar ni nos va a llevar por un camino de muerte. David decía, aunque ande en sombra de valle de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. De manera, hermano, que cualquiera que sean las circunstancias que nos estén rodeando, a veces, sin saber, se mueven cosas alrededor nuestro para nuestro mal. Planean hacer mal. A David hay muchos ejemplos donde el rey Saúl planeaba muchas maneras de hacerle el mal a David. Sin embargo, todos los planes que Saúl hacía para poder atrapar a David y poderlo matar, fracasaban. Hubo un hombre llamado Amán, eso está en el libro de Esther. Amán planeó de alguna manera no solo la muerte, la horca de Mardoqueo, sino la destrucción y la muerte de todo el pueblo judío. Sin embargo, no solo Elohim cambió los planes de Amán, de manera que fueron los judíos los que destruyeron a sus enemigos, y la horca que el mismo Amán había preparado contra Mardoqueo fue en la horca donde pereció él con toda su familia. Todas las riquezas que había acumulado Amán pasaron a manos de Mardoqueo. Así que, hermano, las escrituras nos dan testimonio de la fidelidad de Elohim para con sus hijos, para con su pueblo. Él es fiel, Él es digno de toda confianza. Por eso es que le dice a esta mujer, mujer, créeme. Y nos lo dice también a nosotros. Fíjense que esta mujer representa aquella mujer que ha tenido 5 maridos y tenía uno, el sexto, que no era el de ella. Así que había experimentado diferentes relaciones íntimas. Y eso está testificando a nuestras vidas. Está testificando al pueblo de Dios disperso en el mundo que no solamente hemos, como decir, en la relación con Egipto, aparece en las escrituras que Israel fornicó con Egipto, aprendió su costumbre, adoró sus dioses, adoró los dioses de Babilonia,
acogió a Babilonia como su propia nación. Hay un antecedente y es que Abraham fue llamado de Ur de los Caldeos, es decir, que a Abraham era natural de la zona, o es decir, cuando Elohim lo llama, él está en esa zona, en Ur de los Caldeos, perteneciente a Babilonia. Y de allí es donde le dice: sal para ti de tu tierra, de tu patria, de tu parentela, a la tierra que te voy a mostrar. Así que, hermano, el evangelio es salir de Babilonia, el evangelio es salir de Egipto, el evangelio es salir de Roma, que es el sexto marido, y comenzar a seguir, porque esto es la fe, hermano. No lo vemos. Dice que el mundo no lo iba a ver, no lo iba a conocer porque no le conoce, pero que nosotros sí le íbamos a ver. ¿Por qué? A través de las obras, a través de la manera que él tiene para revelarse a los que son suyos, pero no a los que son del mundo. ¿Por qué el mundo no lo conoce? ¿Por qué el mundo no puede verlo? Porque sencillamente no creen en la palabra que él habló. Y él le dijo, le preguntaron los discípulos, ¿cómo es que te vas a revelar a nosotros y no al mundo? Dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre y yo vendremos y haremos morada en él, y, como decir, nos manifestaremos. Así que, hermano, cuando somos fieles al evangelio, cuando guardamos la palabra del Mesías, sencillamente su presencia se hace palpable en nuestras vidas, en cada momento de nuestras vidas. Es por eso que él le dice a esta mujer, mujer, créeme, y lo está diciendo a todos los que estamos dispersos en el mundo y que nos hemos contaminado, hermano. Hemos creído que los caminos que hemos andado son caminos buenos, pero su final es la muerte, hermano. Esa es la triste realidad de lo que vemos en el mundo, que muchos caminos le parecen buenos a las personas, aún de millones que confiesan creer en el Mesías. Sin embargo, en el camino que andan es un camino de muerte. Es un camino que el Espíritu le está diciendo, salid apartado de ese camino, porque es un camino que lleva al juicio. Y él le dice, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Por qué él le dice esto? Ella le dice que como decir, que los antepasados de ella decían que era en Samaria, en el monte Gerizim, donde se debía adorar, y que los judíos dicen que era, ella le dice, que los judíos decían que era en Jerusalén. Es decir, todo el que tenga un lugar geográfico para adorar,
sencillamente debe de saber, porque no hay un lugar geográfico para adorar. Es en espíritu y en verdad. Así que todo aquel que relacione la adoración con el Elohim verdadero, con un lugar geográfico, sencillamente está apartándose, no, como decir, no tiene presente, no ha creído la palabra hablada por el Mesías, porque él está hablando con una mujer, pero este es el evangelio, él está hablando para todo aquel que cree en él. Créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ya no hay un lugar geográfico. Las personas se arraigan, las personas se consagran a la adoración en un lugar. Por supuesto, ¿de dónde viene esto? Es que el lugar donde único se adoraba como lugar físico, geográfico, era en el templo de Jerusalén. Allí era donde se reunían todos los creyentes para adorar al Elohim verdadero, al Elohim de Israel. Pero aunque Israel iba a ese lugar a adorar, sin embargo, el testimonio que nos da el Evangelio es que ellos no recibieron a aquel que Elohim envió. Al no recibirlo, quedaron fuera de la voluntad de Elohim. Aunque ellos creían que seguían adorando al Dios de Israel, sencillamente estaban en desobediencia, porque aquel que Elohim envió y de aquel que Moisés le había hablado y del cual testificaban las escrituras y los profetas, pues ellos no lo recibieron. Y él les dijo: si ustedes no creen que yo soy, en sus pecados morirán. Así que, hermano, ellos persistían en seguir adorando en el templo. Sin embargo, el objeto de adoración, el objeto por medio del cual debía adorarse a Elohim, ya no era el templo, sino que era el creer, el recibir a su Hijo, hermano. Porque Él es el templo donde habita Elohim. Él es el templo donde habita el Espíritu. Y al creer en Él, al recibirle, al tener presente su palabra, y Él dijo que la palabra que Él hablaba no eran de Él, sino del Padre que estaba en Él, pues estamos obedeciendo, estamos honrando, estamos creyendo, estamos recibiendo el Espíritu. Es por eso, hermano, que es importante esto que estamos hablando, porque a veces, como decir, hablando para que me entiendan, criticamos a Israel en el sentido de que Israel apostató, de que Israel adoró dioses falsos. Todo eso es verdad. Adulteró, fornicó, desobedeció. Todo eso es verdad. Hay que entender algo, y es que Israel es la ayuda
antagónica de Elohim. Israel, como ayuda antagónica de Elohim, es por medio del cual se pudieron conformar las escrituras, por medio del cual todo lo que hoy está escrito es un ejemplo para nosotros, es un testimonio para nosotros, es una advertencia para nosotros. ¿Por qué? Porque era el pueblo antagónico. Era la mujer antagónica. Sin embargo, era necesario que fuera así. ¿Para qué? Para que la palabra de Elohim, para cada caso, para cada necesidad, para cada pecado, para cada desobediencia, hoy nosotros las pudiéramos recibir y nos sea de advertencia a nuestras vidas. De manera, hermano, que al Elohim haber elegido, por ejemplo, para que entiendan el sentido de lo que estoy hablando, cuando Elohim, es decir, en este caso el Mesías, desciende en Egipto para liberar a Israel, las escrituras testifican de que la dureza del corazón del faraón era para él mostrar, para Elohim mostrar en él su poder y darse a conocer al resto de las naciones. Es decir, darse a conocer como que el Elohim de Israel verdaderamente era un Elohim fuerte, un Elohim fiel a su pueblo. Y el resto de las naciones estaban recibiendo, y por supuesto los egipcios, estaban recibiendo ese testimonio. Así que vemos, hermano, cómo la obra de Elohim es eficiente, es eficaz y verdaderamente es más eficiente en una relación antagónica. ¿Por qué? Porque al existir una relación antagónica, verdaderamente Él puede manifestar su poder, manifestar su gloria, la hace visible a la humanidad. Así que lo que hizo visible al Hijo de Elohim fue el antagonismo de los judíos. Porque si no hubiera sido por el antagonismo de los judíos, el Mesías no se hace visible al resto del mundo y hoy el mundo entero estuviera perdido porque no teníamos posibilidades de conocerle. Pero precisamente ese antagonismo de los judíos no solamente hizo visible al Mesías, al Hijo de Dios que había venido al mundo, sino que también dio oportunidad a que durante 2000 años el Mesías está tratando con el resto del mundo. Y de algún modo, ahora el resto del mundo es la ayuda antagónica del Hijo de Elohim. ¿Por qué? Porque hoy es el mundo el que, aunque dice que cree en el Hijo de Dios, el testimonio que da es de que no le conoce y que no cree. Es por eso que los judíos no han recibido, aparte de que es un trato y es una profecía en pleno desarrollo, la profecía de Isaías. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién
se ha manifestado el brazo de Elohim. Es decir, que ellos no creyeron porque Elohim les cegó los ojos, les cerró el entendimiento, les cerró los oídos para que no oyeran, los ojos para que no vieran y el corazón para que no entendieran. Precisamente por medio de ese antagonismo, hacer que su hijo se hiciera visible al mundo entero, porque está dicho de tal manera, amó Elohim al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, no muera, sino que tenga vida eterna. Así que, hermano, es por eso que hoy yo aquí en Cuba estoy dando este testimonio. ¿Por qué? Porque ese antagonismo revelado aquí en las Escrituras es lo que conformó el Evangelio y es por medio del cual he creído independientemente, porque yo sentí una voz que me dijo: recibe el testimonio del Espíritu. Pero es que el testimonio del Espíritu está en el Evangelio. Y es el Evangelio el que me hace visible, el que me permite ver con los ojos de la fe al Mesías, al Hijo de Elohim. Permanecer en su palabra es lo que me hace no solamente creer, sino también que el entendimiento, los ojos del entendimiento se van abriendo. Porque la vida eterna consiste en eso, en que lo conozcamos a Él y a su Hijo. Así que, hermano, los ojos del entendimiento se nos van abriendo en la medida que vamos creyendo, que vamos obedeciendo ese créeme, y que vamos dejando de confiar, porque confiamos, hemos tenido etapas en que hemos confiado plenamente en el hombre, en que hemos recibido el testimonio de los hombres, pero dice el testimonio de Elohim es de mucho más valor porque es el testimonio con que Él ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el testimonio de Elohim, dice, lo hace veraz, lo hace verdadero, hace que la verdad de Elohim sea testificada en nuestra mente y en nuestros corazones, sea recibida. Porque le estamos creyendo a Él, hermano. Y por eso dice, y repito, que ya la adoración no debe estar relacionada con ningún lugar geográfico, porque ellos continuaron, los judíos, creyendo que estaban adorando a Elohim. Elohim estaba presente por medio de su Hijo y ellos no lo recibieron, y el resultado de aquello fue que ya el templo de Jerusalén fue destruido, no existe. Precisamente porque ahora adoramos al Padre en espíritu y en verdad. Ahora, vino Roma, que es el sexto marido. Y Roma, la cual hizo repulsión de los judíos, porque supuestamente Roma no fue la que mató al Mesías, sino que fueron los judíos.
por supuesto que la verdad es que ni Roma ni los judíos. La verdad es que se puso de manifiesto el pecado tanto de los romanos como de los judíos. Sin embargo, fueron los romanos los que lo traspasaron. Y dice que todo ojo lo verá, incluso lo que lo traspasaron. Así que, hermano, él dijo que nadie le quitaba la vida, sino que él le estaba dando de sí mismo, pero la escritura se tenía que cumplir. Y fíjense que si se tenía que cumplir, que Judas Iscariote dice que ninguno se perdió, sino aquel que ya por la escritura estaba destinado a la perdición. Fíjense si la escritura tenía que cumplirse. Y se cumplen las escrituras. Así que, hermano, lo que significa es que tenía que cumplirse lo que estaba escrito de él, pero se puso de manifiesto no solo el pecado de Judas, sino el pecado de los sacerdotes, de los sumos sacerdotes, el pecado que había en el corazón del pueblo judío. Se puso de manifiesto el pecado que había en Samaria, porque esto es el capítulo 4. Él está sacando a la luz porque Él es la luz y la luz lo manifiesta todo. Estaba sacando el pecado de Samaria porque ellos no sabían a quién estaban adorando. Y es lo que Él le dice: mujer, créeme que ustedes no están sabiendo lo que ustedes adoran. Porque ella consideraba, o decir, su opinión. Los judíos decían que era aquí y los samaritanos decían que era allá. Hoy esa misma situación existe. Los cristianos dicen que los judíos y los judíos dicen que los cristianos. Y están en esa disparidad de opiniones. Pero realmente no es ni en Roma ni es en Jerusalén. Es en espíritu y en verdad. Es creer en aquel que Elohim envió. Estas palabras encierran muchas cosas, porque decir no es en Jerusalén es como decir no es en Jerusalén. Es como decir todo lo que representa Jerusalén, el judaísmo con todo lo que representa, y decir que no es en Samaria, es decir también no es en Roma, y decir que no es en Roma es todo lo que representa Roma, el Vaticano, los evangelios y todo lo que representa Roma. Así que no es ni Jerusalén, ni Samaria, ni Roma, ni Egipto, ni Babilonia. Es en espíritu y en verdad. ¿Pero en cuál espíritu? Es por ello que es importante saber y discernir el espíritu de los que dicen estar inspirados. Porque los judíos dicen tener el espíritu de Elohim, pero ellos no recibieron al Mesías. Y el resto de las religiones en el mundo dicen que creen en el Hijo de Elohim, pero están adorando en un lugar geográfico, confían en los hombres, no en la palabra del Mesías,
no en el Mesías como su pastor, etcétera. Es decir, que cuando usted habla estas cosas, todo eso trae otras y otras y otras. Es por ello, hermano, que cuando venimos al Evangelio, no hay lugar para creer en otro. No hay lugar, porque en eso no va la vida. Dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. Yo no quiero tener una religión. ¿Para qué? ¿Cuál es esa religión donde hay más de 45,000 aprobadas en el mundo? El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el Hijo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, nadie viene, diciéndolo él, al Padre si no es por mí. Entonces, hermano, cuando usted pone a otra persona creyendo que esa persona lo va a llevar al Padre, ya ahí mismo usted está, como decir, no está siguiendo al que es el camino, al que es la verdad. Es decir, ya no solamente es el lugar geográfico, sino en quién creemos, a quién seguimos, quién es nuestro pastor, qué palabra es la que obedecemos. Para que nos demos cuenta, hermano, de que yo no sé de la manera que el Espíritu está tratando con usted en este momento, con las cosas que estamos diciendo, porque el único que conoce el corazón del hombre y no tiene necesidad de que nadie le diga nada acerca de lo que hay en el hombre es Él. Ahora miren, hermano, hay una palabra que hoy me llamó la atención, sin embargo, los hombres no la creen. Está en el libro de Revelaciones donde dice, y pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá. ¿En qué evangelio está el testimonio del Cordero? En ningún evangelio que no sea este está el testimonio del Cordero. Así que el único que va a vencer la otra, todos aquellos que se consideran salvos deben estar inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ahora, ¿en cuál Cordero usted está creyendo? ¿En el Cordero de Mateo? Ahí no hay Cordero ninguno. En el Cordero de Lucas, allí no hay Cordero ninguno. En el Cordero de Marcos tampoco hay Cordero. El Cordero de Elohim está revelado en este evangelio conocido erróneamente como el Evangelio de Juan. Es decir, hemos dicho ya, vamos a hacer tres cosas. Número 1, lugar geográfico. Número 2, a quién usted tiene como pastor, como guía. ¿De quién es la palabra que usted está siguiendo? Si no es su pastor, si no es la palabra de la que usted sigue, pues usted está siguiendo a un hombre, a la palabra de un hombre, al testimonio que dan los hombres. Entonces, hermano, la otra es acerca del Cordero. Si usted se considera salvo y que su nombre está escrito en un libro, porque bueno, todo el mundo tiene un nombre escrito en los registros civiles, ahí está el nombre de todo el mundo en los registros civiles,
de cuando la persona nace, hijo de mamá y de papá. Pero el libro de la vida del Cordero no está ni en Jerusalén, ni en Samaria, ni en Roma, ni está en ningún templo donde su nombre aparece. Eso no cuenta en el cielo, hermano, porque el libro del Cordero está en el cielo. Ese libro no está en la tierra. Y solamente está inscrito aquel que cree en el Cordero de Elohim. Así que eso te lleva a este evangelio. Eso te lleva al Hijo de Elohim, aquel que Juan identificó y dijo: he aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿quién te está quitando el pecado? ¿Quién es el que te está quitando el pecado para que tú no tengas pecado? Voy a decir algo, hermano, y es algo que durante 20 años que estuve en una iglesia cristiana chocó en mi mente. Y era la constante enfermedad que veía no solamente en los líderes, sino también en la congregación. Yo decía, no puede ser posible que estemos creyendo. Además, en mí mismo he testificado en varias ocasiones que estuve 20 años enfermo. No estaba sano, hermano. Era un hombre de ayuno, de oración, de vigilia, pero no recibía la sanidad. Era un hombre próspero, era un hombre, como decir, espiritualmente hablando, era un líder. Creo que así me veían las personas, pero tenía un liderazgo, eso no lo puedo negar. Pero nadie sabía que estaba enfermo. Sin embargo, hermano, pasamos 20 años en esa situación. Y muchas personas que conozco, la vida entera se la han pasado enferma. Hermano, eso no tienes que... Ahí, cuando hablo alguna vez digo esto. Si usted está en una fila, en Cuba se le llama cola. En una cola, estar uno detrás de otro, y son largas colas, largas filas. Y usted siempre está mirando para adelante a los primeros que están en la cola para ver qué está pasando, a ver si ellos están recibiendo lo que supuestamente están recibiendo. Pues, si usted está mirando que los que van primero que usted se están muriendo, ¿qué usted hace? Usted va a seguir en la cola, en la fila. Pues yo me quité, hermano. Tuve conciencia, pero fue cuando recibí el testimonio del Espíritu. Si no, estuviera allí todavía, aun cuando estaba con esa insatisfacción por dentro, aun cuando tenía 20 años, dando testimonio, un testimonio de victoria. Sin embargo, debo decir que eso es una hipocresía. Estar dando un testimonio de victoria, sin embargo, está enfermo por dentro. Eso tiene que llamarnos a reflexión. Algo no está bien. Yo siempre he dicho eso. En mí tenía que haber pecado. Algo no estaba bien. Por eso era que ayunaba, vigilaba. Porque yo decía, el pecado es lo único que trae enfermedad. Algo no está bien en mi vida. No sé que soy perfecto. No quiero decir que yo no tenga pecado, hermano. Porque el que dice que no tiene pecado le hace mentiroso. Pero cuando la enfermedad es persistente, es constante, algo no está bien.
Realmente, hermano, es triste esta condición que estoy diciendo, porque testificamos una falsa victoria. Estamos dando un testimonio, como decir, incongruente, porque estamos testificando acerca del Elohim de la vida y realmente no estamos dando testimonio de que ese Elohim de la vida está en nosotros. Espero, hermano, que el Espíritu de la verdad esté tratando con su corazón como está tratando con el mío. La luz verdadera que ilumina a todo hombre está en el mundo. Está trayendo luz a donde hay tiniebla, y la luz lo revela todo, hermano. La luz pone de manifiesto, puso de manifiesto que los samaritanos ni esta mujer adoraban al verdadero Elohim. Por eso le dice: mujer, créeme que no es que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene, o puede decir también, he leído en algunas versiones que dice, entre los judíos está, como le dijo Juan, entre ustedes hay uno que ustedes no conocen. Y de ese era el que estaba dando testimonio Juan. Estaba entre ellos, pero ellos no le recibieron. Dice: vosotros adoran lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación estaba entre los judíos en este caso. Mas la hora viene, y ahora es. Eso le dijo a la samaritana, pero estas son palabras presente continuo. Presente continuo. Mas la hora viene, y ahora es, ahora mismo, en esta fecha del 2026, es la hora. Esa es la hora del que él está hablando, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Fíjense si esto es importante, que esto demuestra por qué hay adulterio y hay fornicación espiritual. Porque cuando usted adora a un espíritu, usted se está haciendo uno con ese espíritu. Hay personas que han llegado a tener relaciones sexuales con un espíritu. ¿Con quién? Con el espíritu que ellos adoran. Hay personas que se desnudan ante el ídolo que adoran, el espíritu que están adorando, y entran en un ritual de adoración de esa manera. Pues eso es un adulterio, eso es una fornicación. Porque usted se está haciendo uno con ese espíritu. Es por eso que el Mesías le dice a esta mujer: ustedes no saben lo que ustedes adoran. Y nos lo está diciendo a nosotros hoy. Y cómo es que debemos adorar. Pero cuando usted le da lugar al espíritu
y el espíritu empieza a remover lo que hay en el corazón, porque ese es el propósito, remover lo que hay en el corazón, hermano, para que verdaderamente el corazón sea el altar, un altar, como decir, apartado, separado para Elohim solamente, para aquel que le da la vida, para el único que merece adoración, el que da la vida, para el único que debemos de darle un lugar en el espíritu, porque es el espíritu de la vida. Dice, Elohim es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es decir, cuando miramos, cuando creemos y cuando recibimos al Mesías, estamos recibiendo el espíritu del Mesías. Por lo tanto, es lo que le adoran en espíritu y en verdad. ¿Quién es la verdad? El Hijo. El Hijo es la verdad. El Cordero es la verdad. El único que puede quitar, no solamente remueve el pecado en nosotros, nos convence y nos lleva, nos concede el arrepentimiento. Entonces, cuando nuestro pecado es quitado, cuando lo reconocemos. Fíjense que esa mujer luego dice, y queda registrado en el Evangelio, me ha dicho todo lo que he hecho. Es decir, su pecado fue removido. Fue, como decir, visible para ella. Ella adoraba. Y ella consideraba estar adorando a Dios. Ella era una adoradora, como lo eran todos aquellos hombres samaritanos, eran adoradores. Pero la luz se manifestó y la luz empezó a manifestar las tinieblas que estaban en ellos, y ahora el corazón de esta mujer y de los samaritanos era el templo donde se adoraba a Elohim. Es por eso, hermano, que no hay un lugar geográfico. Porque si usted va a un lugar geográfico, fíjese, si esto es importante, y usted demuestra estar en victoria, dar testimonio de que Dios está con usted, y usted está enfermo permanentemente, no estamos en espíritu y en verdad. No estamos en espíritu y en verdad, hermano. Tiene que haber una congruencia, tiene que haber una, como decir, entre lo externo y lo interno, tiene que haber una correspondencia, tiene que haber verdad entre lo que decimos y entre lo que verdaderamente somos, entre lo que sentimos, entre lo que expresamos y lo que verdaderamente sentimos. Muchos iban al templo de Jerusalén, pero su corazón estaba fuera totalmente, ajeno a la voluntad de Elohim. Muchos reciben sanidad, pero hasta que no visualizaron al Hijo. A veces las personas reciben sanidad y luego le tributan gloria y honor y poder al que no tiene esa gloria, es decir, al que no la sanó. ¿Por qué? Porque sencillamente no visualizaron quién fue el que la sanó, quién es el que le da la vida. Y le atribuyen esos poderes a un espíritu determinado en el que ellos creen.
Por eso es importante creer el Evangelio, creer en el Cordero de Elohim, creer en la palabra, porque este es el testimonio de la palabra de Elohim, el Tanaj, lo que se conoce como el Antiguo Testamento. Hay profecía, son palabras que fueron inspiradas por el Mesías. Y esos son los profetas. Pero esta es la palabra de Elohim, hermano. Es la palabra de Elohim que se hizo hombre. No es un profeta, como lo del Antiguo Testamento. Yo no sé si usted puede entender esto. Pudiera decir muchas cosas, hermano, pero sea nuestro Padre que nos ama, que esté tratando con cada una de nuestras vidas. Que la gracia y la paz que proceden de Él realmente sea poderosa, suficiente en nuestra vida para que en esa paz podamos verdaderamente, como decir, remover nuestros pecados, confesarlo, que sean quitados por Él y poderle adorar en espíritu y en verdad. Sé que esto, no porque lo diga yo, sino porque esto trae estas palabras del Mesías, prácticamente revelan la Biblia completa, como así decir, porque revela la condición nuestra, revela la condición del mundo que estamos viviendo. Este pequeño texto revela la condición del mundo, revela la condición del hombre en este momento, en la actualidad. Reveló la condición de estas personas en el contexto del Mesías, de su testimonio, porque la palabra de Elohim es la que era, la que es y la que siempre será. Emet.